el Señor les bendiga en este día. Una vez más el Señor nos permite poder estar aquí para así poder compartir con ustedes su bendita y preciosa palabra. Esa palabra que sabemos que, como dice la Escritura, no vuelve a Dios vacía, mas hace lo que Dios quiere en cada uno de los que la oyeren. Y así como hoy el Señor nos permite estar acá, le voy a pedir que ahí en su hogar, en su trabajo o donde se encuentre, podamos juntos orar a Dios y dar gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos da, y que el Señor sea hablando en esta hora a nuestra vida. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos a usted toda la honra y toda la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por la vida que nos da, Señor, por la oportunidad que nos da de poder tener este día nuevo, en el cual hemos visto sus maravillas, sus bendiciones derramadas a nuestra vida. Gracias, Padre, porque a pesar de todo, Señor, usted ha sido bueno y usted es fiel para con cada uno de nosotros. Pedimos en esta hora, Padre, que a través de su Espíritu Santo, usted sea trayendo palabra a cada vida, a cada alma, a cada corazón, Señor, que por este medio, Padre, estará escuchando y recibiendo tu palabra. Que usted sea obrando, Espíritu Santo, en la vida de cada persona, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Como también pedimos que use mi vida, Señor, como un instrumento de honra, Padre, siendo portavoz de su palabra, pero también siendo hacedor de ella, Señor. Nos disponemos en este tiempo, Padre, a escuchar su palabra, Señor, pero también pedimos que nuestro corazón esté dispuesto para recibirla y guardarla, Señor, y así ponerla por obra. Le damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, de su verso 47 a su verso 50. Y voy a dar lectura para usted a la palabra de Dios, y dice la palabra, en dirección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Gloria al Señor. Vemos aquí, mis hermanos, amigos que nos escuchan, una historia que todos conocemos, que de una o de otra manera hemos llegado a escuchar tiempo atrás, y posiblemente cada año se nos presenta esta historia. La historia y más que nada la realidad que Jesús pasó en ese momento con uno de sus discípulos. Dice la palabra del Señor, y nos damos cuenta que Judas Iscariote, al que se refiere la palabra, traicionó a Jesús. Y nos damos cuenta que había dado una señal, como dice la palabra. Él dijo: al que yo besare, ese es, arréstenlo. Y dice la palabra que cuando Judas se acerca, el Señor le pregunta: ¿qué quieres, amigo? ¿A qué has venido? ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que iba Judas? El Señor lo sabía. Porque si nos vamos a los evangelios, nos damos cuenta que el Señor le dijo, antes de que esto aconteciera, el Señor le dijo: haz lo que tienes que hacer. Y Judas salió y fue y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. El tema de esta tarde es titulado: perdona sin importar qué. Perdona sin importar qué. A veces decimos: bueno, yo te perdono esta ofensa, pero hay ofensas que no puedo perdonar. ¿Será que en verdad no podemos perdonar? Perdonar, claro, no es fácil. Pero el perdón, alguien dijo por ahí, el perdón a nadie se le niega. Pero muchas de las veces nosotros negamos el perdón a las personas.
se nos acercan o bien no se nos acercan, decimos, pero yo sí puedo perdonarte esto, pero aquello yo no te lo puedo perdonar. Y no es que no podamos, simplemente es que no se quiere perdonar. No es que no se pueda, porque se puede perdonar. Si nos vamos al Calvario, en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ahí el Señor lanza un perdón universal por toda la humanidad entera, habidos, nacidos y por haber. El Señor estuvo dispuesto en perdonar a pesar de la condición en cómo se encontraba en ese momento por causa de nosotros, de nuestros pecados. Mas sin embargo, su primer palabra de esas 7 fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, estando en la cruz el Señor perdonó, y yendo a la palabra, viendo este escenario de Jesús, el Señor estuvo dispuesto a perdonar a aquel hombre que en ese momento le traicionó. Y no era cualquier persona, no era un vecino, no era un extraño, no era otra persona, era aquel que andaba con Jesús, era aquel que dormía al lado de Jesús, que comía con Jesús, era aquel que en todo tiempo iba con él, era aquel a quien Jesús le había dado la confianza de decir: mira, tú te vas a hacer cargo de las finanzas. No a cualquiera le da a usted ese tipo de confianza, de poder que llegue alguien y usted le diga: bueno, ten mi cartera, cuando yo necesite tú nada más me das y listo, ¿no? Son pocas las personas a las cuales le tenemos confianza de poder soltarle y darle cosas de valor nuestras, muy personales. Mas sin embargo, Cristo le había dicho a Judas: tú te harás cargo de las finanzas. Es que no era cualquier persona, era alguien que había caminado con Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? El Señor Jesucristo, vemos que Él fue traicionado. No solamente fue traicionado, fue vendido, fue ultrajado, fue menospreciado. El Señor le pasó de todo. A veces nosotros decimos: me ha pasado de todo. No nos ha pasado realmente de todo. A Cristo le pasó de todo. Pero en ese momento el Señor Jesucristo estuvo dispuesto en perdonar. Y mire que no lo estaba haciendo en condición de Dios. Alguien dijo: ay, es que Él era Dios. No, Él vino en condición de hombre común como nosotros, carne y hueso, que sentía que le dolía. ¿Cree que el Señor no le dolió? Le dolió. Mas sin embargo, Él estuvo dispuesto en perdonarlo. Estuvo dispuesto en poder decir en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdona sin importar qué. Porque el perdón es un regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor puede ver y conoce nuestros corazones, nuestras debilidades, conoce el pecado que hay en nosotros. Mas sin embargo, Él dice en su palabra: y aquí yo perdonaré tus pecados y nunca me acordaré de ellos. Ese es el perdón, cuando perdonas y olvidas todo lo que pasó, todo lo que te pudieron haber hecho. El perdón de Dios, un perdón divino. Y es algo que el Señor quiere que nosotros seamos capaces de dar, de saber perdonar. Dice la palabra del Señor: perdona sin importar qué, pero también dice la palabra en el Evangelio de San Mateo 5, su verso 38. Y dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué de recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Será que es fácil perdonar? No. Perdonar no es fácil. Perdonar es difícil. Porque el Señor Jesucristo está diciendo aquí, es fácil pagar diente por diente y ojo por ojo. Eso es fácil, vengarte es fácil, facilísimo. Pero no hacerlo. Podemos decir, bueno, es que es difícil que yo los perdone. Es que yo no los puedo perdonar, o yo no la puedo perdonar por esto y por aquello. Pero el Señor dice, fue dicho, cualquiera que te hiere en una mejilla, ponle también la otra, si así lo quiere. Y el que te dice, llévame esto, lleva lo doble de lo que te está pidiendo. El Señor nos llama a ser nosotros perfectos. Como Dios es perfecto, Él quiere que nosotros seamos perfectos. Mire, no porque yo diga, ay, es que yo conozco la Biblia y yo estoy obligado a hacerlo. No es una decisión voluntaria, pero el Señor nos dice, puedes hacerlo. Es difícil, posiblemente sí, pero tenemos que dejar morir el orgullo, tenemos que dejar morir nuestra carne. Pero es que como a ti no te lo han hecho, como de ti no pasó esto, a ti no te dijeron esto. ¿Y cree usted que Jesús no sufrió por lo que Judas hizo? Sufrió. Pero el Señor nos lleva a hacer esto. Y esto no cualquiera lo hace. No porque yo diga, ay, es que yo predico y yo lo puedo hacer facilísimo. No, también cuesta. Somos carne y hueso, somos seres humanos. Pero el Señor nos lleva a esto. Perdona sin importar qué, aunque te sea difícil. Humíllate delante de Dios, pídele a Dios que te ayude para poder perdonar una ofensa, para poder perdonar una crítica, para poder perdonar una condena, cualquier situación que sea o estés enfrentando, perdona. Libérate de todo eso. Un día el Señor, dice la palabra, que estando hablando con sus discípulos, se acerca a uno de ellos al escuchar la palabra del Señor y le dice, bueno, Señor. Simón Pedro se acerca a él y le dice, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? Señor, es que yo veo lo que me han hecho al escuchar tu palabra, me han hecho muchas cosas en esta vida. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que me ofende? ¿Hasta 7? Pedro decía, bueno, Señor, tiene que haber un límite de perdón. Hasta aquí te puedo perdonar, más allá ya no. El Señor, ¿qué le dijo? Dice la palabra en el Evangelio de San Mateo 18:15, el Señor le dice, no, Pedro, no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. No hay un límite para perdonar. Hoy te ofenden, no significa que mañana no va a pasar lo mismo. Mañana te pueden ofender, mañana puede pasar otra situación, pero nosotros tenemos que perdonar a las personas. Porque cuando uno no perdona es una carga que se echa encima y el Señor no nos deja estar tranquilos hasta que no nos acerquemos. Es que a mí me dijeron, bueno, acércate. Si la otra persona no se acerca a ti, ve tú y búscalo. Pero vive feliz, vive tranquilo, vive tranquila. Vive
con esa paz en tu corazón. Porque a veces solamente ves pasar a la persona, ay, esta persona no me agrada por esto y por aquello. No vives tranquilo, no vives tranquila. El Señor dice, perdona. Debemos de ser capaces, hermano, amigo, de perdonar, de poder decirle a la gente, a las personas que nos han hecho daño en tiempo atrás, porque a veces, me acuerdo de aquellos años, de lo que esa persona me hizo. Aquello también se tiene que perdonar, porque son cargas que venimos trayendo desde años atrás. Y si algo que el Señor quiere es perdonarnos también a nosotros. ¿Cómo? Pero si yo no perdono, ¿será que Dios no me puede perdonar? Exactamente. Si tú y yo no somos capaces de perdonar, Dios no nos perdona. Pero Él murió por mí en la cruz, sí, murió para perdonar nuestros pecados, sí. Pero dentro de la oración del Padre Nuestro, que todo mundo se sabe, ¿qué dice ahí? Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Será eso realidad? A veces, Señor, perdóname a mí, porque, Señor, yo pequé, Señor, yo esto, perdóname, y oramos, y le clamamos a Dios, y rezamos el Padre Nuestro, y Señor, perdóname como yo perdono también a los que me ofenden, a los que me critican, a los que me ultrajan, a los que me persiguen, a los que me aborrecen. Señor, perdóname, porque yo los perdono. Pero te acuerdas que te hizo esto, te acuerdas que te hizo aquello, te acuerdas de muchas cosas. ¿Será que lo perdonaste? No, no lo has perdonado. ¿Queremos el perdón de Dios? Aprendamos a perdonar nosotros también. Porque esta oración lo dice. Perdona mis pecados así como yo perdono a los que me ofenden. Cuando nosotros perdonamos, hay paz. Cuando somos capaces de perdonar cualquier situación, hay paz. ¿Sabe qué? Esa paz que el Señor nos dice en su palabra, de ser justificados, porque Romanos lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Cristo al morir en la cruz trajo paz entre nosotros los hombres y Dios. Cuando usted y yo perdonamos a las personas, cualquiera que sean, Dios pone paz en nuestro corazón. Perdona. No es fácil, pero puedes hacerlo. Tan solo pídele a Dios que te ayude. Tan solo dile, Señor, ayúdame a ser capaz de perdonar a las personas. Porque yo necesito también tu perdón. Porque nosotros podemos decir, no, yo no hago nada, yo no critico, yo no esto, yo no aquello. Posiblemente no insultamos a las personas, pero nada de lo que no hagamos significa que no pecamos delante de Dios. Porque incluso con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con nuestros oídos, le fallamos a Dios. Y ahí vamos a decirle, Padre, perdóname, porque vi lo que no tenía que ver, escuché lo que no tenía que escuchar, Señor, o fui a donde no tenía que ir, Padre, perdóname. Pero perdona tú también. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 6, dice, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No lo dice la hermana Abby, no lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. Dios mismo está hablándonos a través de su palabra y dice, si tú perdonas a los hombres sus ofensas, Dios
también te perdonará a ti. Porque de nada serviría hacer sacrificios, ir a un lugar y decir voy a ir hasta allá o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De nada va a servir si no somos capaces de perdonar. Voy a hacer aquello con tal de que Dios me perdone. No, nuestras obras no nos justifican. Pero si yo comienzo a accionar y poder decir, Señor, bueno, voy a perdonar. Porque si yo no perdono, guardo rencor. Porque si yo no perdono, Señor, me lleno de ira. Porque hay un sentimiento en mi corazón que no me deja estar tranquilo, tranquila. Pero, Señor, voy a ser capaz de perdonar. Porque quiero tener paz en mi corazón. Mira, muchas de las veces esperamos que la gente esté tirada en cama, ya al borde de la muerte, para poder acercarnos y decirle, te perdono por esto y por aquello. ¿Por qué no hacerlos cuando están fuertes? ¿Por qué no hacerlos cuando andan, caminan y están sanos? ¿Por qué esperarnos hasta que llegue ese límite? Porque muchas de las veces no alcanzamos a ir a esas personas o a hablar con esas personas y se van sin que nosotros nos reconciliemos con ellos. Mientras hoy estamos acá en vida, seamos capaces de hacer lo que Cristo hizo por nosotros, que fue perdonarnos. Perdona sin importar qué. ¿Por qué? Porque en la traición que Judas cometió, Cristo mostró lo que Él era. Un Dios de amor y de misericordia. ¿Qué somos nosotros? Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, dice que somos hechos hijos de Dios. ¿Esto qué significa? Que vamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Un hijo hace lo que su padre hace. Si Cristo perdonó, ¿por qué usted y yo no? Mostremos lo que somos. Mostremos a las personas que realmente Cristo vive en nosotros. Perdona sus ofensas, perdona todo lo que hagan en contra de ti. Ten paz en tu corazón. Vive tranquilo, vive tranquila. Y termina tus días de la misma manera, tranquilo y tranquila, sabiendo que no tienes nada en contra de nadie, porque eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso nos lleva el Señor. Cristo, un ser humano que vivió aquí en la tierra en perfección, y un ser divino perfecto. A eso mismo nos lleva, a vivir en la perfección de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Reflejemos eso. No reflejemos lo que somos nosotros, no. Reflejemos a Cristo en nosotros. Y vamos a orar en esta tarde. El Señor nos ha dado su palabra. Así como Él perdonó a Judas, no solamente a Judas, a usted y a mí también. Porque en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón fue para todos. Así también nosotros. Sin importar quién sea, vive de la manera que Dios quiere que vivas. Y ten paz en tu corazón. Perdona a los hombres, porque también nosotros necesitamos el perdón de Dios día con día en nuestra vida. Oramos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Le agradecemos, Padre, porque usted ha sido bueno, Señor. Le agradecemos, Señor, porque en su infinito amor y misericordia, Padre, nos ha mostrado día con día su perdón, Señor, derramada en nuestra vida, Padre. Pero también le pedimos, Señor, que todos los que hemos escuchado su palabra en este momento, Padre, que usted sea tocando sus corazones, Señor. Que podamos, Señor, como seres humanos, estar dispuestos, Señor, en soltar todo yugo, Señor, toda cadena que nos mantiene esclavizados, Señor, al odio, al rencor, a la ira, Padre, al enojo, Padre. Quizás hubo situaciones pasadas, Señor, en años atrás,
en el cual, Señor, no fuimos capaces de perdonar. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a ser capaces de poder vivir en esa libertad con que tú nos has hecho libres, Señor Jesucristo, de ser capaces de perdonar a las personas sus ofensas, cualquiera que sea, porque dentro de la oración del Padre nuestro, Señor, nos llevas a eso, a ser capaz, Señor, de poder decirle a la gente, te perdono por lo que haya sido, por lo que haya pasado, Señor, y de esa manera poder ser libres, porque de esa manera, Señor, también seremos justificados delante de ti, Señor. A través del perdón de Cristo nosotros somos justificados delante de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a ser hacedores del bien, Padre, hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a reflejar lo que somos en ti, Señor, no lo que somos en la carne, Padre, porque la carne tiene que morir, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, en el Espíritu, Padre, y andar en el Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros. Perfecciónanos día con día, Padre, para que podamos llegar a esa plenitud, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice su palabra, Señor. Gracias le damos en esta hora, Padre. Gracias por la vida de cada persona, de cada hermano, hermana que ha escuchado su palabra, Señor. Sea usted bendiciéndoles, Padre. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Tengan un día excelente, maravilloso. Que el Señor sea con ustedes.